Buenas, yo soy la doctora Cándida González y vamos a ver los aspectos histofisiológicos más importantes correspondientes a las vías urinarias. Las vías urinarias representan un conjunto de estructuras a través de las cuales la orina fluye en forma secuencial y que podemos citarlas así como se observan en el esquema. En forma secuencial los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Estructuras que pasaremos a describir a continuación. Con respecto a las características generales de las vías urinarias, podemos mencionar que todas las estructuras que componen estas vías, excepto la uretra, se encuentran tapizadas por urotelio. En cuanto a la organización general, podemos mencionar que estas estructuras se disponen en capas, que de dentro para afuera sería una capa mucosa, señalada con la flecha azul de la imagen histológica que estamos viendo, una capa de músculo liso dispuesta en haces, flecha verde, y la capa más externa sería una serosa o adventicia dependiendo de la zona y de la estructura que estemos observando. Es importante señalar que en estas estructuras no describimos una capa muscular interna o muscular y mucosal ni tampoco una submucosa. En cuanto a la función de estas estructuras, ellas se encargan de almacenar y conducir hacia el exterior la orina, pero no la modifican. Con respecto a la capa mucosa de las vías urinarias, podemos mencionar que tiene dos componentes, como puede apreciarse en la serie de las tres imágenes, que sería el epitelio, que es de tipo transicional o urotelial, y por debajo del mismo la lámina propia, que es una capa de tejido conjuntivo vascularizada. Este urotelio o epitelio transicional crea una interfaz entre el espacio urinario y los elementos que se encuentran subyacentes al mismo, que son vasos sanguíneos, nervios, tejido conjuntivo y músculo liso. Esta mucosa compuesta por urotelio y tejido conjuntivo, podemos ver que va variando en cuanto al número de capas a lo largo de todas las vías urinarias. Como puede apreciarse en los cálices menores, este epitelio que es estratificado consta de hasta 3 capas de células. A nivel de los uréteres se describe hasta 5 capas de células y en la vejiga varía dependiendo de su estado funcional. Si se encuentra vacía puede tener hasta 6 o más capas, y si se encuentra distendida, o sea llena de orina, se describen hasta 3 capas. Como ya mencionamos, las vías urinarias no modifican la composición de la orina, solamente sirven para transportarla o almacenarla. Con respecto a los uréteres, podemos mencionar que son estructuras pares que forman parte de las vías urinarias y son conductos que se encargan de conducir la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Estas estructuras tienen una longitud entre 24 a 34 centímetros y su pared está compuesta por las capas que ya mencionamos, una capa mucosa tapizada por urotelio, una capa muscular y una capa adventicia. Con respecto a los uréteres, analizando toda la diapositiva, es importante repasar que anatómicamente son estructuras tubulares con un trayecto descendente desde los riñones hasta la vejiga. En ese segmento inferior, los uréteres cambian de dirección y se vuelven oblicuos a medida que atraviesan la vejiga. Con respecto a sus capas histológicas, describimos una capa mucosa que puede apreciarse en la imagen inferior izquierda, constituida por un urotelio con hasta 5 capas de células, su lámina basal y por debajo la lámina propia, señalada con la flecha roja. Las siguientes capas serían la capa muscular, señalada con la flecha azul en la imagen central, y la adventicia, señalada con la flecha negra.
Recordemos que los uréteres están inmersos en el tejido adiposo retroperitoneal, por lo tanto su adventicia estará constituida por adipocitos, vasos y nervios. Con respecto a su capa muscular, tiene una peculiaridad. En la mayor parte de la longitud del uréter, su capa muscular está constituida solamente por dos capas, una longitudinal interna y una circular externa. Pero en el segmento inferior del uréter, la pared muscular tiene tres capas. Le agregamos una, entonces las capas serían la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Funcionalmente, a medida que los uréteres vacían su contenido en la vejiga, como puede apreciarse en el esquema dibujado, la luz de los uréteres queda comprimida. De esa forma se reduce la posibilidad de que haya un reflujo de orina desde la vejiga hasta los uréteres. De igual forma, durante la micción, la contracción del músculo de la pared vesical comprime los orificios de desembocadura de los uréteres, contribuyendo de esa forma a la prevención de la diseminación de infecciones desde la vejiga y la uretra hacia los riñones. La vejiga urinaria es un órgano hueco que forma parte de las vías urinarias. Se encarga de recibir la orina de los uréteres, almacenarla y expulsarla a través de la uretra al exterior durante la micción. Esta estructura se encuentra ubicada en la pelvis por detrás de la sínfisis pubiana. Como puede apreciarse en la imagen, tiene una forma y tamaño que varía de acuerdo a su contenido. Su capacidad fisiológica oscila entre 250 a 300 centímetros cúbicos y presenta tres orificios, dos orificios ureterales y un orificio uretral, que delimitan una estructura triangular denominado trígono. Como puede apreciarse en el esquema, la mucosa que reviste la vejiga tiene un aspecto diferente. A nivel del trígono es bastante lisa y tiene un espesor constante, mientras que en el resto de la pared vesical es gruesa, con pliegues cuando la vejiga está vacía y delgada y lisa cuando la vejiga está distendida. Estas diferencias de la mucosa que reviste la pared vesical habla de los orígenes embriológicos de los mismos, puesto que el trígono deriva de los conductos mesonéfricos y la porción principal de la pared vesical se origina de la cloaca. Como habíamos mencionado en la organización de las paredes de las vías urinarias, la vejiga también presenta una capa mucosa señalada con la flecha negra, constituida por el epitelio y su lámina propia, y una capa muscular bastante prominente de músculo liso, que aquí toma el nombre de músculo detrusor de la vejiga. Por fuera, su capa más externa sería la adventicia. La gruesa capa de músculo liso de la pared vesical forma el denominado músculo detrusor de la vejiga. Este músculo liso está dispuesto en forma menos regular que en las demás porciones tubulares de las vías urinarias y se mezclan en forma aleatoria con las fibras de colágeno, como puede apreciarse en la imagen histológica de la derecha. A nivel del orificio uretral interno, estas fibras musculares forman un anillo muscular, formando de esta forma el esfínter uretral interno. La contracción de estas fibras musculares comprime el órgano y expulsa la orina hacia la uretra. La vejiga urinaria se encuentra inervada por ramas de las fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Las fibras simpáticas inervan los vasos sanguíneos de la pared vesical.
Las fibras parasimpáticas originados en los segmentos S2 a S4 de la médula espinal finalizan en los ganglios terminales entre las fibras musculares y la adventicia y son las fibras eferentes del reflejo de la micción. Con respecto a las fibras sensitivas que van desde la vejiga hacia la porción sacra de la médula, son las fibras aferentes del reflejo de la micción. En esta imagen podemos apreciar a mayor aumento la superficie interna de la pared vesical, en donde se encuentra señalado con las siglas EP la mucosa, o sea, el componente epitelial de la mucosa, que está formada por epitelio transicional o urotelial, con sus evidentes capas, ¿verdad? Como habíamos mencionado, se describe hasta 6 capas de células en la vejiga. Por debajo, con las siglas CT, sería la lámina propia, también componente de la mucosa, y un poco más abajo con las siglas SM se observa parte de las fibras musculares lisas del detrusor. El epitelio transicional o urotelial es un epitelio estratificado, como podemos ver en la imagen, pero cuyo espesor va a variar de acuerdo a la vía urinaria que esté observando. Mínimamente tiene 3 capas, ¿sí? Una capa de células basales señaladas con la flecha negra, constituida por una capa de células pequeñas uninucleadas que representan las células madre uroteliales. La siguiente capa sería la capa celular intermedia, señalada con la flecha verde, cuyo espesor es variable. En la especie humana se describe hasta 5 capas. Estas células tienen forma de pera y se unen entre sí y con las células superficiales mediante uniones tipo desmosomas. Estas células se diferencian y reemplazan a las células superficiales que se han descamado por haber cumplido su vida media. Y por último, la capa de células superficiales, que está señalada con la flecha amarilla, está constituida por una capa de células voluminosas, poliédricas, uni o multinucleadas, con un diámetro de 25 a 250 micras que sobresalen hacia la luz. A estas células se las describe como células en cúpula, sombrilla o paraguas, debido a la gran curvatura que presentan estas células en su superficie apical. La forma que muestran estas células superficiales va a depender del estado en el que se encuentre la vía urinaria. Si la vía urinaria está vacía, va a mostrar esta curvatura pronunciada, dándole la forma de células en sombrilla. Pero si las vías urinarias se encuentran plenas, o sea, llenas de orina, estas células superficiales se estiran y se ven aplanadas. En los bordes de estas células se observan crestas que están formadas por interdigitaciones de las membranas apicales de las células contiguas. Estas interdigitaciones se parecen a una cremallera cerrada y contribuye a formar la barrera paracelular de alta resistencia que refuerza las uniones herméticas. El urotelio de la vejiga tiene características bastante particulares. Como podemos observar en el esquema, la membrana plasmática apical de cada una de las células superficiales está cubierta por placas uroteliales cóncavas, con crestas que están separadas por regiones de tipo bisagras estrechas intermedias. También pueden apreciarse las vesículas fusiformes que contienen membranas de placas adicionales que se acumulan en la parte superior de las células. La mayoría de estas están orientadas en sentido vertical y algunas están unidas a las regiones de bisagra en la membrana celular apical. También podemos observar en el esquema C del dibujo la membrana de estas células superficiales, que constan de una doble hojuela, una hojuela externa y una hojuela interna. La hojuela externa
contiene estructuras cristalinas proteicas dispuestas en forma hexagonal que están constituidas por familias de proteínas transmembranas llamadas uroplaquinas, que se describen aproximadamente 5. Esta organización cristalina de las partículas de uroplaquina hacen que la placa se vuelva bastante impermeable a pequeñas moléculas como agua, urea y protones, y junto con las uniones herméticas, las placas uroteliales desempeñan un papel muy importante como barrera de permeabilidad urotelial. Como puede apreciarse en el esquema, las células en cúpula de la superficie sufren cambios en su membrana apical que están asociados con la presencia de las vesículas fusiformes dibujadas en amarillo. Cuando la miramos con la microscopía electrónica de transmisión, estas vesículas fusiformes que están señaladas con las letras FB están orientadas de forma perpendicular a la membrana, como se ve en el esquema, y muy próximas a la membrana plasmática apical. Estas están formadas por unidades de membrana asimétricas, similares a aquellas en las placas uroteliales. Cuando la vejiga se distiende, como vemos en el esquema señalado con la letra B, la membrana apical se expande o se agranda como resultado de la exocitosis de estas vesículas fusiformes, que se convierten en parte de la superficie celular, pintadas en amarillo. La mayoría de estas vesículas fusiformes se fusionan en las regiones de bisagra a la superficie celular apical, mientras que el resto de las vesículas asumen una posición más paralela a la membrana apical. Tras la micción, el proceso se revierte a medida que la membrana apical añadida se recupera por endocitosis y la membrana apical de las células en cúpula vuelve a acortarse. La uretra es un tubo fibromuscular que se encarga de transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior a través del orificio uretral externo. El tamaño, la estructura y las funciones varían de acuerdo al sexo. En el varón, como puede apreciarse en el esquema, tiene una longitud promedio de 20 centímetros y funciona tanto como segmento terminal de las vías urinarias, así como también de las vías espermáticas. En cambio, en la mujer, como puede apreciarse, tiene una longitud menor, entre 3 y 5 centímetros, desde la vejiga hasta el vestíbulo vaginal, donde termina detrás del clítoris, y funciona como porción terminal de las vías urinarias. Con respecto a la organización histoarquitectural de la uretra, podemos mencionar que esta posee una capa mucosa, una muscular y una adventicia. La capa mucosa, como puede apreciarse en el esquema dibujado, posee pliegues longitudinales que son paralelos al eje mayor del órgano. Esta mucosa está compuesta por un epitelio y una lámina propia de tejido conjuntivo altamente vascularizado. Este epitelio a lo largo de la uretra va cambiando. En su mitad superior es de tipo transicional o urotelial y en su mitad inferior es cilíndrico pseudoestratificado, para tornarse plano estratificado justo antes de su terminación. Como puede verse en la imagen, en el corte histológico de la imagen inferior señalado con flechas, a lo largo de la uretra se describen glándulas de tipo parauretrales que son homólogas a las glándulas prostáticas del hombre. Estas glándulas envían su secreción a los conductos parauretrales comunes que desembocan a cada lado del orificio uretral externo. Estas glándulas dan lugar a la producción de una secreción alcalina. Por fuera de esta capa, de esta lámina propia de la mucosa, encontramos la capa de músculo. Y este músculo también es diferente.
en la mayor parte de la longitud de la uretra está constituida por músculo liso, pero en la porción membranosa de la uretra, que es la que atraviesa el diafragma urogenital, el tejido muscular cambia a un músculo de tipo estriado de contracción voluntaria, formando así el esfínter externo voluntario de la uretra. En esta imagen, o sea, en este juego de imágenes histológicas podemos ver cómo la capa mucosa de la uretra va variando a lo largo de todo su trayecto. En la imagen correspondiente al número 1 y 2 sería la porción, la mitad superior de la uretra, porque vemos que el epitelio que constituye la mucosa es de tipo transicional. En el 1 sería la uretra distendida y en el número 2 la uretra relajada, porque podemos ver las células uroteliales abombadas. En el número 3 correspondería a la mitad inferior de la uretra, en donde el epitelio que forma la mucosa cambia a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, señalado con la flecha blanca. Y en el número 4 sería justo en su desembocadura, ya en su terminación, donde el epitelio de la capa mucosa de la uretra femenina cambia a un epitelio plano estratificado no queratinizado. En la uretra masculina hay notables diferencias, comenzando por su longitud, pues ya habíamos dicho que esta tiene entre 15 y 20 centímetros de longitud, pero en cuanto a su organización posee las mismas capas, o sea, una capa mucosa, una muscular y una adventicia por fuera. La capa mucosa también posee pliegues longitudinales que son paralelos al eje mayor de esta estructura. Y el epitelio también va variando de acuerdo a la porción de la uretra masculina. En ella se describen tres porciones: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La uretra prostática tiene una longitud aproximada de 3 a 4 centímetros, se extiende desde el cuello vesical hasta atravesar toda la glándula prostática. Este segmento de la uretra está tapizada por epitelio transicional o urotelial. En su cara posterior desembocan conductos eyaculatorios del sistema genital masculino, así como también conductos prostáticos pequeños. La siguiente porción sería la porción membranosa de la uretra, que es el segmento más corto, tiene una longitud de 1 centímetro y se extiende desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene. En esta porción el epitelio cambia, es un epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado, mucho más parecido al de las vías espermáticas que a las porciones proximales de las vías urinarias. La capa muscular de la uretra membranosa, al atravesar el diafragma urogenital, también, al igual que en la uretra femenina, está constituida por músculo de contracción voluntaria, o sea, músculo estriado, formando el esfínter uretral externo. Y luego se continúa con la tercera porción de la uretra, que es la uretra peneana, que es la porción más larga, mide 15 centímetros aproximadamente, atraviesa toda la longitud del cuerpo esponjoso del pene y se encuentra tapizado también por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y que en su extremo distal cambia a un epitelio plano estratificado que se continúa con la piel del pene. En esta porción de la uretra, o sea, en la uretra esponjosa o peneana, también desembocan conductos de dos tipos de glándulas: las glándulas bulbouretrales, o también llamadas de Cooper, y las glándulas uretrales de Littré, que son glándulas secretoras de moco. En esta serie de imágenes podemos observar las diferencias con respecto al epitelio de la capa mucosa de la uretra. En el número 1 y número 2 están señalados con flecha el epitelio transicional que forma la capa mucosa de la uretra prostática. Se pueden ver rodeando a estas estructuras los alveolos prostáticos. En el número 3, señalizado con la letra E, observamos el epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado de la uretra membranosa, que es el segmento más corto de esta estructura. Y finalmente en el número 4, también señalados con una flecha,
el epitelio que va variando a lo largo de la uretra peneana de un cilíndrico pseudoestratificado para cambiar a un epitelio plano estratificado en su porción bien distal.